Estamos en comunicación con Emanuel Álvarez Agis, economista, actualmente dirige el área de macroeconomía de la consultora P4Q, de la que es socio fundador. Entre 2013 y 2015 fue viceministro de Economía de la Nación, egresado de la Universidad de Buenos Aires en Economía, con máster en Economía en la misma casa de estudios, posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en Flaxo, fue profesor de Economía en varias universidades nacionales, investigación y asesor de las Naciones Unidas en el área de macroeconomía. También se desempeñó como subsecretario de Programación Económica. En una entrevista en relación al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Álvarez Agis dijo que el gobierno cambió de caballo a mitad del río. Así que lo vamos a recibir siempre con un poquito de humor, con una canción de Mentado Lino Hernández, que dice, llama como título de la canción, Hice cambio de caballo. Tantas ganas de escuchar un balance tuyo, querido Emanuel. Danos tu perspectiva de lo que está pasando y a tu juicio lo que crees que va a pasar a partir de los anuncios del viernes pasado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? No, bueno, yo decía que el gobierno cambió de caballo a mitad del río porque, a ver, estábamos con un presidente que nos decía que el tipo de cambio iba a converger a los 600 pesos. Hoy tenemos un esquema de banda de flotación con un piso en 1000. Un presidente que nos decía que iba a salir del cepo cuando la inflación fuera 0, fue 3,7, y según el gobierno esto es una salida del cepo. Y sobre todo un presidente que decía que todos los males de la Argentina se podían, digamos, resumir en el déficit fiscal, y que eso es lo que nos obligaba a endeudarnos, y eso es lo que nos llevaba a crisis. Y hoy tenemos superávit fiscal, hoy tenemos emisión monetaria cero, y llegamos contra reloj a pedirle nuevo endeudamiento al Fondo Monetario Internacional. Entonces, me da la impresión de que el nuevo esquema cambiario que tenemos y el acuerdo con el fondo es, digamos, una confesión del fracaso de esa visión, del fracaso de ese programa, que obviamente ahí hay que separar un poco la realidad de la retórica del gobierno, porque viste que este es un gobierno que festeja cuando va ganando, y lo más llamativo es que también festeja cuando va perdiendo. Entonces uno tal vez ahí se pierde un poco, porque los funcionarios plantean esto como la fase 3 del programa y como el gran éxito, y obviamente si uno le presta atención a cómo venía explicando el programa económico tanto el presidente como el ministro, nada, este es un giro que, dicho eso, yo no me interesa mucho decir, vos dijiste A y pasó B, decías blanco y pasó negro. Dicho eso, creo que es un esquema más realista, que asume que el tipo de cambio se atrasó. Te acordarás los insultos que hemos recibido a los economistas por decir que el tipo de cambio estaba atrasado, y que hay que plantear un esquema un poquito más flexible para permitir que el tipo de cambio se acomode en un nivel más alto, sobre todo no solo producto de las inconsistencias del propio programa de Milei, sino de algo de lo cual el gobierno no es culpable, sino víctima del nuevo escenario internacional, que realmente estamos viendo movimientos como no se veían en décadas. Emanuel, mencionamos en una entrevista reciente que Orlando Ferreres había previsto un salto en la inflación, creo que había previsto, no sé, 6 o 7% para noviembre, asumiendo de que la inflación iba a bajar y mantenerse en el orden decreciente que venía previo a este 3,7. Te estoy hablando a principio de año, ¿no? Que imaginaba que iba a ir descendiendo de 2 y llegar incluso a tener un 1 para las elecciones, y luego en noviembre pegar un salto, porque él imaginaba que allí iba a haber este proceso de liberación del cepo. Mi pregunta es, ¿se adelantó lo que iba a hacer en noviembre para abril? Hay muchos ejemplos de 5 meses antes de las elecciones, positivos y muchos negativos. Los positivos obviamente son el plan austral de Alfonsín, 5 meses antes de que ganara las elecciones de medio término. Otro ejemplo similar es el de Menem, también desahuciado, cambiando de caballo a mitad del río, con Cavallo la convertida y 5 meses después ganó las elecciones. O en el caso de Brasil, el caso de Fernando Henrique Cardoso con el plan real. Es decir, este cambio 5 meses antes, el adelantamiento de lo que todo el mundo suponía, o muchos economistas suponían que iba a poder suceder en noviembre, ¿es bueno para la Argentina? Porque si se hubiera producido en noviembre terminaría siendo peor, pero al mismo tiempo es malo para la Libertad Avanza porque le va a quitar votos en octubre, ¿o crees que no? Bueno, a ver, primero, el cambio es producto de que el Fondo Monetario decidió
no jugar el juego del gobierno, o sea, decidió no poner plata para que el gobierno siguiera vendiendo dólares baratos para controlar el valor del dólar y con eso la inflación. Entonces me parece que es evidente que el fondo ha obligado al gobierno a un esquema que lo lleva a asumir más riesgo. Ahora, acá hay un detalle que es importante tomar en cuenta. Argentina está en lo que suele ser el mejor trimestre en materia de dólares porque es el trimestre donde viene la cosecha con el campo. Ese trimestre ya empezó y el gobierno estaba bastante contra las cuerdas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué si ya entramos al segundo trimestre no estábamos acumulando dólares? Bueno, porque al gobierno se le rompió el esquema de carry trade, se le rompió el esquema de tener un dólar fijo en el horizonte que le permitiera a los inversores vender sus dólares, pasarse a pesos, devengar una tasa de interés en pesos que está por encima de lo que el dólar se va a devaluar y de esa manera ganar dinero en moneda dura. Bueno, este esquema de bandas tiene por objetivo reeditar el carry trade. Entonces acá es donde me gustaría llevar un matiz a la situación que muchas veces uno piensa, bueno, o el gobierno acierta o el gobierno pierde como en la guerra. Ya hemos visto durante el gobierno de Macri que este mismo ministro apostó varias veces al carry trade. El primer carry trade de Caputo duró 2 años y 3 meses, ¿no? Arrancó en 2016, llegó hasta marzo del 2018. Después vino la crisis con el fondo y en un interín y en un momento de tiempo durante esa crisis volvieron a reeditar el carry trade cuando pusieron el techo al dólar en 5.000 millones de dólares que lograron construir como una pared, etcétera, pero duró muy poco tiempo, duró unos 3-4 meses. Bueno, yo creo que la apuesta ahora es parecida. La apuesta es mostrarle a los inversores que tienen un techo en el dólar en 1.400 pesos y que el gobierno tiene un montón de reservas para defender ese techo, que ello lleva a los inversores a vender dólares, que eso aprecie la moneda, nos ponga cerca del piso de la banda de flotación y al mismo tiempo genera una mayor demanda de pesos porque uno dice, bueno, si de 1.400 el dólar no puede pasar, yo me compro instrumentos atados al peso que me permitan ganar teniendo en cuenta que tengo un dólar fijo en 1.400. Entonces, paradójicamente, lo que puede pasar es que el gobierno puede comprar un veranito. La pregunta es si ese veranito dura hasta las elecciones o no. Mi impresión es que con el fondo monitoreando esto va a ser complejo que ese verano dure hasta las elecciones, y el fondo, como estas cosas la conoce, le ha dicho, che, mirá que para el próximo desembolso, que es en junio, tenés que acumular 2.000 millones de dólares de reservas. Entonces mi impresión es que las chances de reeditar ese veranito que siempre está armado o siempre está montado en un carry trade, hoy son más acotadas, y si el dólar se acomoda más cerca al piso, al gobierno le va a ser complejo acumular reservas y entonces el fondo va a empezar a decir, che, están por incumplir el programa. Si el dólar se acomoda más cerca del techo, obviamente va a poder comprar reservas, pero la población va a tener que pasar el mal trago de que suba la inflación y caiga la actividad. ¿Este plan es del fondo o este plan es de Caputo? Es decir, ¿Caputo cambió de caballo o en realidad la Argentina cambió de ministro? No hay forma, Jorge, de decir que este plan era el plan de Caputo cuando el presidente estaba diciendo que iba a salir del cepo el 1 de enero del 2026, cuando el presidente decía que cuando la inflación bajara iba a devaluar al 0%, cuando, de nuevo, este es un gobierno que tiene como lema todo va acorde al plan, no importa lo que pase en la realidad. Por eso digo que la retórica es súper extraña, ¿no? Porque uno ve que el fondo tiene que intervenir en esta economía para salvarle las papas al gobierno, y los funcionarios festejan. Yo entiendo el punto, digamos, a mí me tocó pasar por la función pública y no es que uno puede ser del todo sincero de cara a la población con cómo van las cosas, porque a veces es peor, porque uno termina asustando. Pero bueno, cuando ves un gobierno que cuando un número le da bien, empieza a insultar a periodistas, economistas, políticos, etcétera, y después cuando un número le va mal, los insulta con el doble de intensidad, yo creo que te lo pongo por la inversa, Jorge. Cuando un gobierno las cosas le van acorde con su plan, salvo que el plan sea generar una crisis económica, nunca vi un gobierno que le está saliendo todo bien, se toma un avión, baja en Washington y dice al Fondo Monetario, hola, quisiera que nos den su apoyo
con este plan económico que sale todo bien. Porque en los planes económicos que sale todo bien, vos no vas al prestamista de última instancia para los países, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en un mes vendimos casi 2.000 millones de dólares de reservas y vino el fondo. Bueno, a las pruebas me remito, es muy difícil decir que este era el plan del gobierno, eso no tiene ningún asidero. Por eso digo, Emanuel, siguiendo con tu metáfora del cambio de caballo, mi pregunta es si en realidad el verdadero cambio de caballo es no que el ministro cambió de caballo, sino que Milei cambió de caballo, o la Argentina cambió de caballo, y que ahora en lugar de ser el plan de Caputo, es el plan del Fondo Monetario Internacional, y si finalmente entre una cosa y la otra termina siendo un mal menor. Sí, estoy de acuerdo. Mi problema es que no hayamos cambiado de caballo y hayamos pasado un petizo, ¿no? Porque estamos cruzando un río, así que es importante ver si el programa puede aguantar o no puede aguantar. Mi impresión es que este programa está diseñado para poder corregir los errores del programa de Milei y de Caputo, pero esos errores se corrigen con una devaluación. Y el problema de la devaluación es que, quiero ser bien claro en esto, Jorge, Argentina, parte de los problemas de la economía argentina es que los políticos han entrado en una dinámica en la cual creen que es imposible darle malas noticias a la población. Entonces, te doy un ejemplo. Lula viene de devaluar 24% el real. Bueno, es una mala noticia porque la inflación tocó un pico el mes pasado, la actividad se lastimó, pero a veces cuando tenés en Estados Unidos una persona que desata una guerra de monedas, bueno, no te queda otra y uno tiene que enfrentar esos problemas. El gobierno podría haber dicho, miren, teníamos un programa, las cosas no salieron como esperábamos, en el medio cambió drásticamente el escenario internacional para la economía, acá hay otro programa que con eso del fondo lo diseñamos. En vez de decir esto, te dicen que es la fase 3, como si hubiese un hilo de continuidad entre lo que el gobierno arrancó a hacer y lo que están haciendo. Voy a algo más general, porque esta es la fase 3 de un programa que en la fase, no sé, 6 o 7 termina la dolarización. No, pero bueno, ya viste, teníamos un presidente que iba a dolarizar y que decía que el peso era excremento, y acá estamos, tratando de que el peso se fortalezca. Entonces no hay forma de decir que esto era el plan. A mí eso me preocupa un poco menos. Lo que sí creo es que el gobierno tiene un espacio para tratar de seguir mejorando la economía de cara a las elecciones. Yo creo que si hace eso, 1, se va a comprar un problema con el fondo en el corto plazo, 2, se va a comprar un problema económico a mediano plazo, digamos, después de la elección. Entonces espero que, el gobierno apechugue y diga, bueno, muchachos, toca devaluar, vamos a hacer lo imposible porque esto no se traslade a precios. Si se traslada a precios, vamos a reforzar el gasto ahí en los segmentos en donde llega la población más débil, que huelga decirlo, este gobierno lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien, con la dinámica de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, y tratar de pasar este mal trago que nos hace vivir Trump a todos los habitantes del mundo, que la verdad no me gustaría estar en los zapatos del gobierno con una política arancelaria y comercial como la que está llevando Estados Unidos a cabo en este momento. Pregunta cortita, porque se nos acaba el programa, Emanuel. Con el 1% de corrección de la banda, que llegarías a diciembre con un dólar, por lo tanto, de 1.500 en el techo, ¿alcanza? O sea, sumada a la inflación que se va a agregar, ¿finalmente termina cuando volviendo a trazar el dólar? Cuando vos mirás las bandas corren por abajo de la inflación prevista para los próximos 6 meses, entonces es como un sendero en el cual el tipo de cambio se va a seguir abaratando. La verdad, Jorge, mi especulación, pero de vuelta es especulativo, es que este programa de bandas es transitorio. Digamos, me parece que cuando uno extiende las bandas hasta diciembre, omite el detalle que en el medio de elecciones, y que tal vez post elecciones el gobierno decida cambiar drásticamente la política cambiaria. Entonces yo te diría, mi foco hoy es que este mes el dólar se estabilice en algún lugar en el medio de la banda. Si se estabiliza cerca del piso, lejos de ponerme optimista, me voy a poner pesimista, porque creo que el gobierno de vuelta se va a envalentonar con esa victoria a corto plazo y nos va a tener un problema a posteriori. Y después de ese mes, quedan 2 meses donde hay que surfear y tratar de que la economía no vuelva a entrar en un sendero de apreciación cambiaria. Emanuel, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y vamos a usar de tu talento muy ameno.